siglos eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, Santo, eres tú. Oh, oh, oh. Por los siglos eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, Santo, Santo.
milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Hola Iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno es poder estar juntos otra vez para celebrar un culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Como siempre decimos, agradecido por los cantos de los hermanos de plataforma que nos bendicen, que nos ayudan a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, por estar juntos en un culto como tantas veces lo hemos hecho y bueno, como lo venimos haciendo ahora en esta forma online, en esta forma que si bien no podemos estar juntos físicamente, podemos a través de la cámara llegar a tu casa y juntos, vos desde la comodidad de tu hogar, nosotros desde acá, desde el templo, poder celebrar este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y nos sentimos contentos por ello, porque como decimos siempre, la obra del Señor sigue avanzando de una forma u otra, la obra no se detiene, la obra sigue avanzando y eso es más que bueno en este tiempo. Hoy vamos a celebrar Santa Cena,
así que si no preparaste tus implementos, el pan, el vino o el jugo que tengas ahí, puedas hacerlo. En algún momento lo vamos a estar compartiendo. Y hoy quiero, tal vez no traer una predicación o un mensaje como puede ser cualquiera de los domingos. Hoy quisiera justamente parar un poco. A veces es bueno. Bueno, todo esto nos hizo frenar por mucho tiempo de nuestras actividades, nos hizo parar un poco, nos hizo repensar, nos hizo reevaluar. Muchos que a lo mejor no tenían tiempo para la familia, ahora se dieron cuenta que pueden y repriorizaron, tienen la familia, le están dando tiempo a la familia, cosa que antes a lo mejor por temas laborales no se podía. O sea, a veces el tiempo de poder frenar un poco nos ayuda, nos hace bien. De hecho, cuando estamos cansados, el hecho de poder frenar y descansar nos hace generar energías para poder seguir adelante. Así que a veces frenar un poco nos hace bien. Y yo quiero que en esta mañana justamente frenemos un poco en algunos temas que podemos compartir bíblicamente respecto de la predicación. Porque quiero que recordemos. Y qué recordar justamente esto, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Así que te pido que abras tu Biblia, vamos a leer varios pasajes bíblicos y vamos a tratar de meternos en la palabra, qué nos dice, por qué recordar, cuál es el secreto de la Santa Cena, qué encierra la Santa Cena. Y creo que nos va a ayudar a entender y a volver a darle el valor que la Santa Cena tiene. Así que te pido, por favor, quisiera usar como texto base un pasaje de un salmo, el Salmo 143, verso 5. Así que si tenés tu Biblia, por favor, te pido que la abras ahí. Salmo 143, verso 5. Y ahí el salmista David escribe, él está pidiendo liberación, está suplicando, está orando, está hablando con el Señor. Y dice en este verso: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tu mano. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder compartir en esta mañana este culto, Señor, de celebrar, Señor, este culto de alabanza y de adoración. Y gracias, Señor, porque como cada segundo domingo de mes podemos, Señor, recordar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y ser obediente a tu palabra, Señor, haciéndolo en memoria de ti. Señor, en esta mañana justamente queremos hacer eso. Señor, queremos parar un poco y hacer memoria, Señor, de lo que pasó, de lo que hiciste, Señor, lo que significa esto para cada una de nuestras vidas. Por eso te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando, que nos hables al corazón. Señor, que tu Espíritu Santo traiga guía y dirección, Señor, en el entendimiento de tu palabra, Señor, y pueda ser un refrigerio para nuestras vidas. Señor, tu bendición alcance a cada persona que está escuchando, Señor, y pueda ser una mañana de bendición al recordar el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un pastor en una ocasión dijo acerca de la diferencia entre meditar y orar, dijo lo siguiente: en las Escrituras, en la palabra, en la Biblia, Dios es el que nos habla. En la oración hablamos con Él. Lo que Él nos dice a nosotros nos indica lo que deberíamos decirle nosotros a Él. En la oración uno habla y Dios escucha, pero en la meditación es cuando Dios habla y nosotros escuchamos. Meditar entonces es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras
y prepara nuestras mentes y corazones para la oración. La Escritura llena nuestra meditación y la meditación llena nuestras oraciones. ¿Por qué les hablo de meditar, de orar, de pensar, de frenar? Porque hoy quiero que meditemos un momento, quiero que paremos, les decía, y nos tomemos un tiempo de reflexión. Nos tomemos un tiempo para mirarnos hacia adentro, nos tomemos un tiempo para repensar en lo que el Señor tuvo que pasar, porque creo que es importante que nosotros, cuando podemos meditar, cuando podemos reflexionar, es como que volvemos a traer a nuestra mente, no que lo hayamos olvidado, pero está bueno volver a traerlo a nuestra mente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios tuvo que hacer, el Señor Jesús, en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy, como todos los segundos domingos, nosotros vamos a recordar a través de la Santa Cena su muerte y su resurrección. Pero, ¿sabés qué? Me acuerdo, mira, cuando era chico y vivíamos en Capital, cada día, antes no se acostumbraba a hacer la Santa Cena una vez por mes, ¿sabés? Se oraba y cuando el Señor manifestaba o se mostraba, se hacía Santa Cena. Así que a lo mejor, a lo largo del año, no eran 12 Santas Cenas que teníamos, sino que a lo mejor eran 3, 4, 2 o 5, según cómo el Señor iba manifestando. Pero ¿sabés qué? Era de verdad una fiesta. Ese domingo era una fiesta, era un domingo de celebración de verdad. Y entonces ya nos levantábamos, y ¿sabés qué? Me acuerdo, yo era chico y alguna vez lo dije, como veníamos de Capital y éramos muchos hermanos, éramos 5, a veces no podíamos venir todos a la iglesia, y entonces venía mi papá y venía con alguno de sus hijos, a veces venía mi papá y mi mamá y alguno de sus hijos, a veces veníamos todos. Pero me acuerdo que cada uno que venía ese domingo a la iglesia, por lo general domingo de Santa Cena veníamos todos, cuando nos levantábamos de dormir, el domingo a la mañana, los cultos eran a la tarde, nos encontrábamos a los pies de cama la ropa, la muda limpia para ponernos ese día. Y sabés que era un día especial, la mejor ropa se guardaba para ese domingo. Era el día de fiesta, era el día en que veníamos a compartir con los íntimos, con los hermanos, con aquellos hermanos en la fe, lavados y comprados con la misma sangre, se decía, ¿no? Y bueno, que de hecho es así. Y entonces era una celebración especial. Así que ahí nos poníamos nuestra mejor ropa, nos vestíamos bien y veníamos a la iglesia porque era un día de celebración. Y la verdad que todo eso se disfrutaba. ¿Y por qué entonces en esta mañana yo quiero que frenemos y meditemos o reflexionemos en cuanto a la Santa Cena? Porque cuando nosotros podemos entender profundamente lo que significa el tema de la Santa Cena, nosotros es como que tomamos una conciencia clara de lo que el Señor hizo. Es como que nosotros volvemos a revalorizar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de los pasajes que leamos, que son los mismos de siempre. Por eso te digo, los leemos y a veces los leemos de corrido. Hoy quiero que frenemos en los pasajes y meditemos sobre eso. Y nos vamos a dar cuenta que para la Santa Cena también nos tenemos que preparar, porque cuando leemos los pasajes bíblicos, sabés que no solamente nosotros venimos a recordar del sacrificio del Señor, sino que también hay demandas de Dios para con nosotros, justamente con este acto, y también es como que hay un antes, una preparación en la Santa Cena, hay un durante la Santa Cena, pero hay algo posterior a la Santa Cena. Y entonces, como siempre nosotros compartimos los domingos de Santa Cena, compartimos el sermón, la palabra, y después nos tomamos un tiempo para celebrar la Santa Cena, hoy quisiera que toda la reunión esté orientada a eso. Por eso te decía no tocar otro tema y hablar específicamente en cuanto a esto. Alguien dijo alguna vez, la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina.
Y entonces justamente es esto lo que quiero que compartamos hoy, porque como esto lo hacemos asiduamente, lo hacemos cada mes a mes, el segundo domingo de cada mes, a veces las cosas reiteradas y sobre todo cuando es algo espiritual, cuando es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, si lo hacemos en forma reiterada, puede caer en algo que se llama rutina, ¿sabes? Puede ser una rutina, por ejemplo, la oración, cuando nosotros oramos simplemente por orar y decimos, no, tengo que ir a orar y lo hacemos como rutina. Puede ser lo que hizo el pueblo judío. ¿Sabés que el pueblo judío terminó haciendo de su alabanza y de su adoración una rutina? Ahí David había puesto los levitas, iban cada 24 horas, estaban alabando y glorificando al Señor, había grupos armados, entonces cada uno de los levitas sabía cuándo tenía que ir, qué días tenía que estar en el templo, qué días no tenía que estar. Era como un trabajo para ellos, pero lo habían tomado como algo rutinario. Iban al templo, alababan, adoraban, ofrecían sacrificio, que era el trabajo del sacerdote, del sumo sacerdote. Y entonces el hacerlo asiduamente, sin darnos cuenta, es como que se va perdiendo el verdadero significado y terminamos haciéndolo, no dejamos de hacerlo, pero terminamos haciéndolo como una simple rutina. A veces hay cosas que se establecen en la iglesia, por ejemplo esta, hay iglesias que lo hacen el primer domingo de cada mes, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que como nosotros lo hacemos el segundo domingo de cada mes. Y bueno, eso no es bíblico, o sea, no es que vos decís la Biblia dice que lo tenemos que hacer todos los domingos o el primer domingo o el segundo domingo. No, eso es interno de cada congregación, establecen cuándo hacerlo. Y entonces, en este caso, vos, miembro del Centro Cristiano Amanecer, o personas que nos visitan en la congregación, saben que la iglesia estableció que el segundo domingo de cada mes es el día de Santa Cena. Entonces ya lo dan por hecho, ya saben que el segundo domingo, o cuando veníamos al templo, o cuando nos conectamos, como en este caso lo estamos haciendo, y es más, te recordamos para que no te olvides de que tenemos que celebrar la Santa Cena. Así que la Iglesia Centro Cristiano Amanecer dice, muchachos, nosotros el segundo domingo vamos a celebrar Santa Cena y cada uno se prepara. Y entonces sabemos que en nuestro calendario cúltico del año, el segundo domingo de cada mes tenemos Santa Cena. Entonces sabemos que tenemos 12 Santas Cenas en el año y las disfrutamos porque de verdad es un momento de recogimiento espiritual y disfrutamos ese tiempo. Pero a veces cuando las cosas espirituales terminan haciéndose asiduamente, terminan cayéndose en algo que se llama rutina. Y te decía, podés cantar por rutina, a veces podés decir, bueno, yo todos los días a las 3 de la tarde me arrodillo a orar, y es una rutina de oración, y a veces nosotros perdemos el significado a través de lo que se terminó siendo una rutina, perdemos el verdadero significado de lo que es lo que estamos haciendo, perdemos el significado de lo que es la oración, de lo que es el arrodillarnos, el orar parado, perdemos el significado de poder separar un tiempo para orar, perdemos el significado, por ejemplo, de lo que es la alabanza y la adoración, porque es más, a veces hay alabanzas que nos gustan tanto que la tenemos en la mesa y la cantamos, y a veces hasta la música sola, ¿no? Probablemente te haya pasado que la música te viene a la mente y es una música tan linda, pero a veces ni siquiera nos frenamos para meditar en la letra, lo que la letra significa, lo que dice o cómo nos eleva espiritualmente. Es como que de repente cantamos el canto y lo cantamos y oramos y oramos. A veces nos pasa, ¿no es cierto?, que a veces hasta la oración de lo que puede ser el almuerzo termina siendo rutinario, ¿no? Porque a veces la misma oración y sabés que antes de comer tenés que orar. ¿Y por qué tenés que orar? Porque vamos a bendecir los alimentos, y está muy bien, pero a veces como sabés que lo tenés que hacer para bendecir los alimentos, son cosas que terminan siendo rutinarias. Y entonces muchas cosas pueden ser rutinarias, tienen la mejor expresión del corazón para hacerlo, pero sabés que hay algo que no puede permitírsenos que termine siendo rutinario, y es esto. La Santa Cena no puede permitírsenos ser rutinario. ¿Y por qué no puede permitírsenos? Porque de repente hay algo tan profundo, embebido
en esto que para nosotros es el pan y el vino, que nosotros estaríamos desacreditando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre y en su cuerpo lastimado. Cuando nosotros hacemos las cosas por rutina, las hacemos muchas veces sin pensar. ¿Está bien? Por ejemplo, vos tenés una rutina de que tenés que ir a hacer gimnasia todos los días a las 8 de la mañana. Te levantás y salís a correr y lo hacés rutinariamente. Ya sabés que tenés que hacer eso. Pero a lo mejor al principio te detuviste a pensar que era porque te hacía bien a tu organismo, porque te oxigena los pulmones, porque te genera en tu mente endorfinas y te hace estar bien. Y entonces, claro, al principio lo pasaste por ahí o porque a lo mejor te querés sentir mejor atléticamente y bárbaro. Ahora, eso fue al principio. Hay un motivo original por el cual lo haces, pero después lo terminas haciendo por rutina. Y entonces, probablemente esto nosotros lo entendemos, pero a través del tiempo, cuando nosotros perdemos el verdadero significado, terminamos haciendo algo que tiene tanto valor en una forma rutinaria. No hay algo más profundo ni más sublime, escucha esto, no hay algo más profundo ni más sublime que compartir con el Señor la experiencia del Calvario y de la cruz, en relación con su cuerpo y su sangre preciosa. Eso es solo. Ahora, ¿por qué no hay nada más sublime? Mira qué bueno esto. ¿Por qué no hay algo más sublime, como decía acá en el texto, que compartir con el Señor la experiencia del Calvario y de la cruz en relación a su cuerpo y a su sangre preciosa? Porque esto es... Mira, el culto es algo público, es algo que se hace se abren las puertas, en este caso, para que todo el mundo que está escuchando pueda disfrutar, pueda alabar, pueda adorar y pueda sentir la presencia del Señor. Pero la Santa Cena es para los íntimos. Acordate que el Señor Jesús, cuando participó de su última cena, en el momento de Pascua, ¿te acordás? Horas antes de que Él sea entregado, Él compartió con los suyos el tema de la cena. No estaba todo el mundo. ¿Quiénes estaban? Los íntimos, los 12, los que los acompañaron. Entonces, ese sacrificio nos habla de esa intimidad, nos habla de los suyos, de sus hijos, nos habla de que al compartirlo, no es que pasa a la mesa, porque también esto lo llaman la mesa del Señor, la cena del Señor, no es que cualquier persona que está dando vuelta por ahí participa de la cena del Señor o de la mesa del Señor. La palabra del Señor nos habla y son los íntimos, son aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero, son aquellos que están unidos por la misma sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, de nuevo, no es para todo el mundo, es para aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, han abierto su corazón para recibirle y son parte de sus hijos, de aquellos que han sido lavados y comprados con esa sangre derramada. Entonces, este acto que a veces nosotros termina el culto, decimos vamos a participar de la Santa Cena y lo hacemos con reverencia, por eso te decía frenar y darnos cuenta que no es para todos, es para los íntimos, es para los suyos. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta de que al hacerlo asiduamente podemos terminar haciéndolo como un rito, como algo que lo hacemos siempre, perdemos el verdadero sentido y cuando vemos en la Biblia, esto no es un rito, sino que cuando vamos a leer ahora lo que Pablo escribe, termina siendo un reto para el cristiano. Pero no un reto en el sentido de un tirón de oreja o de retarte, sino termina siendo un desafío. El Señor termina desafiándote, el Señor termina generándote un reto para ver que vos hagas o reacciones de una forma. Por eso quiero que pensemos por un momento en esto. ¿Y un desafío o un reto a qué? Un reto a la santidad personal, un reto al autoexamen, a la luz de la palabra del Señor, un reto a la unidad de la iglesia, porque estaban unidos sus hijos, los íntimos, un reto a esperar la venida del Señor. Así que mirá las cosas que encierra esto. No solo es imposible estar ausente en la cena del Señor. Viste que a veces dicen, no, yo la pifié, me equivoqué,
cometí pecado, no voy a la cena, porque hoy hay Santa Cena y no quiero participar. Y entonces, pensando eso, porque nos equivocamos o porque cometimos algún pecado, no vamos, no participamos, o a lo mejor en tu casa, como si no, yo no me siento digno de participar porque hice esto, lo otro, dejás de hacerlo. Vos sabés que cuando nosotros sentimos eso, acá puse algo que dice que es imposible que nosotros terminemos convirtiendo en rito lo que el Señor dijo que era un reto. Así que no podemos escapar, no podemos dejar de participar de la Santa Cena, porque embebido en lo que Pablo habla a la iglesia de Corintio, tiene un montón de cosas que vamos a tratar de ir dilucidando en esta mañana. Mira, cómo prepararnos, cómo tener ese antes, durante y después de la cena. Abrite tu Biblia y tenela abierta ahí porque vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11. Viste que siempre leemos capítulo 11, verso 23. Ahora vamos a comenzar a leerlo y quiero entre medio ir compartiéndote algunas cosas. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y 24. Y vamos a leerlo. Ahí dice Pablo a la iglesia de Corintios, le dice, voy a leer de la versión, no Reina Valera, sino de la Nueva Traducción Viviente, que me parece que es más entendible. Pues yo le transmito, dice Pablo, lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, en Reina Valera dice en la noche que fue entregado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Miren lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor está haciendo es parte el pan y cuando le entrega a los que estaban alrededor de la mesa con él, les está diciendo, muchachos, este es mi cuerpo, es el símbolo de mi cuerpo y sobre este cuerpo, cuando nosotros leemos la palabra, sobre este cuerpo que simboliza a través del pan, que es mi cuerpo, yo voy a llevar el pecado de todos ustedes. Quiere decir que cuando nosotros tenemos ese trozo de pan en nuestra mano, tiene una partecita de todos los pecados que nosotros pudimos haber cometido. Escuche esto, todos los pecados que pudimos haber cometido, todos los pecados que cometemos y todos los pecados con los que lidiamos a diario. La palabra del Señor dice que en el pan que simboliza, o sea, su cuerpo que simboliza el pan, cuando nosotros lo ingerimos, es el cuerpo lastimado, lacerado. Dice que ahí se llevó todas nuestras enfermedades. Así que cuando vos tenés un trocito de pan en tu mano, que simboliza el cuerpo lastimado del Señor, en esa partecita que vos tenés hay parte de tu dolor, hay parte de tu enfermedad, hay parte de lo que vos estás sufriendo. Es lo que la Biblia está diciendo y lo que el Señor le dijo a los discípulos. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Por eso es que necesitamos detenernos para volver a entender la palabra, para que esto no sea un rito, sino que sea un reto, como te decía hace un momento, un reto a sentirnos cerca del Señor, un reto a la santificación de nuestra vida, un reto a mirarnos hacia adentro, cómo estamos en este tiempo, y entender lo que estamos haciendo cuando vamos a ingerir un trozo de pan o cuando vamos a tomar un sorbo de vino. Primera de Pedro 2:24, mirá qué dice. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Quiere decir de nuevo que cuando vos tenés ese trozo de pan que simboliza su cuerpo, fue un cuerpo lastimado. Y sabés que dice la Biblia con 39 azotes, y en cada uno de esos azotes estaba una de las raíces de la enfermedad que hoy podemos ver o conocer. Así que cualquier dolor, cualquier enfermedad estaba cargada ahí en la cruz del Calvario. Y es lo que el Señor le estaba diciendo cuando les estaba entregando ese trozo de pan. El verso 25 de 1 Corintios 11 dice, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí
todas las veces que lo beban. Fíjate qué importante esto. Es un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Vos sos su pueblo, yo soy su pueblo. Aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre del Cordero. Es ese nuevo pacto. Ya no está el viejo pacto. Ya no está el pacto del Antiguo Testamento. Ahora es el pacto a través de la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre. Es el pacto que ahora yo no tengo que llevar a algo al sumo sacerdote para que perdone mis pecados y el de mi familia una vez por año, sino que en ese sacrificio el Señor perdona todos mis pecados y dice que por su llaga nosotros somos curados. Y entonces, en esa sangre derramada, lo que el Señor dice, en esa copa que simboliza la sangre derramada a través del vino, dice que está cubierto todos los pecados. Por eso hemos leído este pasaje. Y es importante que a veces nosotros nos sentimos culpables por las cosas que hemos cometido. Y a veces el Señor ya las perdonó, pero a nosotros nos cuesta perdonarnos. Y a veces es tan fuerte esto que nos va alejando de Dios. Y no es porque Dios no nos haya perdonado, sino que es porque nuestra misma conciencia nos sigue acusando de las cosas que pudimos haber hecho o haber dicho. Pero tenemos que entender el significado de esto y tenemos que darle crédito a la palabra de Dios cuando Él dice que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, lo que fuiste en otro tiempo nada importa. Puedes haber hecho lo peor, pero cuando viniste al Señor y el Señor te perdonó y de verdad sentiste el perdón, y acordate que el sentirse perdonado significa cambiar e ir en otra dirección. No volviste a cometerlo, pero si cometiste algún desliz o volviste a caer, esa sangre sigue teniendo poder para perdonar los pecados y para volver a levantarte. Nunca la sangre de Cristo va a servir para condenarte. Al contrario, va a servir para levantarte, para perdonarte, para restaurarte, para aliviar tu carga y para hacerte sentir que no estás solo y que esa sangre sigue teniendo el mismo poder y la misma vigencia. Un comentarista bíblico dijo, los que participan de esto, deben tomarlo al Señor como el Señor de sus vidas, rendirse a Él y vivir para Él. En ella tenemos un relato de la finalidad que tiene que hacerse en memoria de Cristo para tener fresca en nuestras mentes su muerte por nosotros y también para recordar a Cristo que intercede por nosotros a la diestra de Dios. No es tan solo en memoria de Cristo por lo que padeció, sino que es también para celebrar su gracia en nuestra redención. Lo que quiere mostrarte acá es que no solamente estamos recordando su muerte, estamos recordando su resurrección. Y esa resurrección que a través de su gracia es la que obra y la que opera en nuestra vida para perdonarnos, para levantarnos, para hacernos nuevos, para cambiar nuestra mente. La Biblia dice que el Señor vino a traer espíritu a nuestro entendimiento, a traer vida al espíritu de nuestro entendimiento. El Señor vino a cambiarlo. Pero el Señor puede decirlo, pero si yo no lo creo, ese es el problema. No que el Señor no lo haga, sino que a mí me cuesta creerlo. Y entonces, ¿cuál es el verdadero motivo de acercarme a la mesa? Mirá lo que dice de nuevo 1 Corintios capítulo 11, ahora el verso 26. Dice, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Fíjate los motivos. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Examinarnos, pero examinarnos como ¿qué? Es mirarnos hacia adentro, es una mirada introspectiva, pero con la intención de ser aprobados de ese examen interior que estamos teniendo. Es con la intención de decir, claro, yo me quiero acercar a la mesa, pero no puedo ser una persona indigna, porque ¿dónde está lo indigno de esto? En no darle valor a lo que eso significa, en no darle valor a ese trozo de pan o al sorbo de vino, que es su cuerpo y que es su
sangre, no darle valor al sacrificio que el Señor hizo. Entonces, como yo cometo infinidad de cosas, me acerco a la mesa igual, total es lo mismo, lo compartí, pero estoy haciendo o me estoy acercando de una forma indigna, no le estoy dando el valor que esto merece. Y entonces en esa mirada introspectiva, en ese examinarnos a nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta las cosas que pudimos haber cometido, las cosas que al Señor no le agradan, las cosas que pudimos haber hecho contra Él, porque en definitiva cuando nosotros nos acercamos y es que no le damos ese valor a la sangre que simboliza a través del vino, es como que no nos importa lo que Él hizo. Y sabés que para el Señor esto también debe ser doloroso, que no se valore el sacrificio que hizo por nosotros y que nosotros a veces intencionalmente sigamos cometiendo pecado. Total, la Biblia dice, seguiremos cometiendo pecado para que la gracia abunde. Vivimos bajo la gracia, pero también el Señor nos exige a nosotros determinado tipo de comportamiento al haber sido hechos sus hijos. Ahora, en esta mañana, viendo esto, ¿no?, de examinarnos y con el deseo de ser aprobados nosotros mismos, de darnos cuenta de que de verdad miramos nuestro interior y tenemos la mejor intención para acercarnos a la mesa, por ahí podríamos preguntarnos cómo estuvo nuestra relación con Dios o cómo está nuestra relación con Dios en este tiempo. ¿Cuál es la relación que tenemos? ¿Es una relación de cercanía o es una relación de estar lejos de Dios? ¿Si es una relación íntima con Él, de comunión en forma diaria, de hablar con Él y de, como decíamos antes, de tener ese tiempo de reflexión para que el Señor nos hable? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en la relación con los hermanos en la fe? Porque acordate que la sangre derramada en la cruz del Calvario nos hace hermanos y nos hace hermanos a través de esa sangre derramada. Es la misma sangre que el Señor ha vertido por mí, que la vierte por vos y la vierte por el resto de los hermanos. Entonces, no solamente mirarnos cómo estuvo nuestra relación con Él y cómo estuvo nuestra cercanía con Él, sino también cómo estuvo nuestra relación con el entorno, cómo es nuestra relación con los hermanos en la fe, cómo es nuestra relación con la familia, porque en definitiva la palabra del Señor dice que somos sus hijos, comprados y lavados con la sangre del Cordero. O cómo está tu actitud y conciencia en este momento que nos vamos a acercar a la mesa del Señor. ¿Tenemos conciencia que vamos a hacer memoria de su sacrificio en la cruz? Fíjate qué importante esto, cuando compartamos en un momento, ¿tenemos de verdad conciencia de que nos vamos a acercar a celebrar el sacrificio que hizo? Y cuando decís, sí, yo tengo conciencia, ¿y sabés cuál fue el sacrificio que hizo? Morir por vos y morir por mí. ¿Le estamos dando de verdad el valor a lo que el Señor hizo al acercarnos? ¿O lo hacemos simplemente por rutina? ¿Entendés por qué hay necesidad de parar para volver a pensar? Por eso hay un pasaje que dice, pará y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. A veces tenemos que frenar, porque hay cosas que si no las frenamos, las seguimos haciendo rutinariamente. Y esto tiene un valor tan importante que no puede caer en un simple rito de costumbre mensual de celebrar un recordatorio, porque el Señor nos dijo, hagan esto en memoria de mí, entonces lo hacemos y ya quedó ahí y hemos cumplido. Cumplimos en septiembre y ahora vamos a cumplir en octubre, cumpliremos en noviembre, pero no es simplemente por costumbre o por cumplir, es simplemente por revalorizar lo que el Señor nos dijo que significa la Santa Cena del Señor. El propósito de examinarnos siempre es positivo, porque cuando nos examinamos y reconocemos que faltamos contra Dios, nos apropiamos de la gracia de Cristo, que nos ayuda para seguir adelante, y ese autoexamen me lleva a confesar mis pecados en la presencia de Dios. Fíjate qué importante esto. Cuando yo me doy cuenta de esto y me doy cuenta que pequé, me doy cuenta que me equivoqué, la gracia que sigue vigente es la que me hace ir al Señor entendiendo y pidiéndole a Dios que me perdone, porque entiendo que esa gracia sigue vigente y Él puede restaurar mi vida y puede perdonarme. Aún la Biblia dice multitudes de pecados. Debo ver en esa agonía de la cruz, cuando el Señor exclamaba, Dios mío, mira esta palabra, acordate. Por eso digo,
El Señor muere en la cruz del Calvario por vos y por mí, y por la humanidad, dice la palabra. Acordate cuando Él está en la cruz del Calvario, en ese momento de agonía, ¿está bien? El Señor está en la cruz, está colgado, está dolido porque es humano. Y entonces Él ora y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió un abandono, Él sintió a través de su sufrimiento. No es que fue una pavada lo que Él hizo, no es que pagó por vos y por mí y fue algo simple. Él se sintió en un momento de agonía, en un momento de dolor, cargando el pecado de toda la humanidad sobre su vida, sobre su cuerpo. Y es más, fíjate que en ese momento de agonía, mira esto, muchos de los que lo amaban, muchos de los que le decían Señor, Señor, muchos de los que decían amarle y acompañarle, en ese momento de agonía estaba solo. Estaba su mamá, estaba Juan, pero estaba solo. Fíjate la importancia de lo que el Señor nos está haciendo recordar en este momento. Él sufrió solo en la cruz del Calvario, estuvo en un tiempo de agonía, se sintió dejado del Padre. Y todo lo hizo por amor a vos, y entro en esa palabra, lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Por eso es que no podemos nosotros establecer esto como un rito. Tiene que ser algo que rete nuestra fe, tiene que ser algo que nos impulse a seguir adelante. Todo eso es lo que significa la cena del Señor, conocer, examinarnos, y si hay pecados, confesarlos en la presencia de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelvo a Primera de Corintios capítulo 11, versos 29 y 30, dice, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón, mirá, dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Por qué? Por lo que dice en el pasaje anterior. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Por eso es importante examinar nuestro corazón antes de compartirlo. No es decir, vamos a pasar a la Santa Cena y ya está. Examinarnos. Y si nos damos cuenta de que hemos fallado a nuestra fe, que nos hemos equivocado, que a lo mejor estamos alejados de Dios, es hablar con Dios, es volver a Él, es pedirle perdón. Y te estoy hablando de esto. No es hablar con alguien que nos ayude y nos perdone los pecados a través de recitar algo. Es una relación con Dios. El recitar algo no te perdona los pecados, no te saca la carga, porque tu conciencia sigue generando la carga en tu cuerpo, porque el pecado está latente. El pecado, cuando el Señor te lo perdona y cuando vas a Él, sentís el alivio, sentís el perdón, te sentís como que se salió una mochila de encima, porque el único que puede perdonar pecado es Él, no hay ningún hombre que te pueda perdonar pecado. No hay autoridad delegada a los hombres que puedan perdonarte. No hay penitencias que puedan perdonarte pecados. Es una relación con Dios y es su sangre la que cubre y perdona multitudes de pecados y la recibís cuando lo aceptás al Señor Jesús como tu único y personal Salvador. La cena del Señor es un reto a la santidad, pero también a la unidad de la iglesia. Es la sangre de Cristo lo que tenemos en común. Es sobre lo que participamos. Recordamos su muerte y celebramos la salvación que tenemos en Él y la participación de la vida eterna que Dios nos ha dado. Hacer memoria de Cristo es ver su sacrificio, su agonía, su muerte, pero también su vida, su resurrección. Verlo abandonado por sus discípulos, por el Padre, verlo ahí ahora resucitando y sentado a la diestra de Dios que intercede por todos nosotros. Y ver a través de todo esto el amor de Cristo, como te mencionaba hace un momento, meditar en su gran amor. La palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto debiera ser algo que nos mueva, algo que nos movilice, algo que nos marque. Lo que hizo, lo hizo por amor. Lo que vos recibiste, lo hizo por amor. El perdón de tus pecados, el entregarte, dice el Señor, a través de su cuerpo, la salud, es por amor que lo hizo por cada una de nuestras vidas.
Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 8. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y fíjate al llegar a la finalización de la Santa Cena, cuando nosotros terminamos de celebrar la Santa Cena, decimos, bueno, ya está, hemos participado, hemos recordado, ahora el Señor dice que su muerte y su resurrección la sigamos predicando hasta que Él venga. Pero ¿sabés qué debiera disparar en nosotros? Una fuerza nueva de consagración. Debería disparar en nosotros esa consagración firme y fuerte que nos movilice para seguir adelante predicando la palabra. Y no simplemente por un rito de lo que hemos leído. Segunda de Corintios 5:14 dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto, mirá, a nuestra vida antigua. Y Tito 2:14, el último pasaje que te comparto, dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Mira todo lo que significa la Santa Cena. Mira cómo hay un antes, la preparación. No es acercarnos a la mesa, no es ahora estar en tu casa y de repente sentirte ahí o estás en el living o en la mesa y preparaste ese trocito de pan y el vino y te tocaron el timbre y viene fulano y yo digo acá, vamos a participar a la Santa Cena, sí, aguantame que voy a participar. No es meterlo como un rito, no es hacer algo porque está en el medio del culto. Es darle el sentido, es darle el valor que merece. Es recordar que si bien hoy nosotros tenemos un trozo de pan y un sorbo de vino, hay una sangre que ha sido derramada y hay un cuerpo que ha sido lastimado. Pero también hay algo que el Señor nos dice, que si aún hemos cometido pecado, esa sangre sigue teniendo poder para perdonarnos, pero que también nos carga, como leíamos recién, al finalizar este pasaje. Es como que nos motiva a seguir predicando, con la misma pasión, con la misma gana, con la misma entrega, sabiendo que el Señor sigue teniendo poder a través de ese sacrificio, no solo para sanar, sino para perdonar y para libertar. Simplemente te quiero dejar estas palabras, no lo hagas por un rito, hacelo como un reto a tu santidad, un reto a tu autorreflexión, un reto para ver la unidad que existe entre aquellos que están a tu alrededor, entre los hermanos en la fe o en la familia, entre aquellas familias, aunque no sean familias directas, son familias diferentes, pero hay relaciones a través de la sangre de Cristo. Eso también nos motiva este sacrificio, porque cada familia en forma independiente, a través de la sangre derramada, terminan siendo hermanadas en la fe. Por eso es importante que en este tiempo nosotros le demos el valor y nos acerquemos a la mesa del Señor confiadamente, pero con corazones dignos. Antes de participar de la cena del Señor, quisiera que cierres tus ojos, que puedas orar a Dios, que tengas un momento y puedas hablar con Él. Acordate que compartimos cómo fue esta semana, este mes, esta cuarentena, cómo la estás llevando en tu relación con Dios. ¿Estás renegando por lo que estás viviendo? ¿Te sirvió para acercarte a Dios? ¿O hay en tu corazón ese sesgo de rebeldía? ¿Y por qué el Señor no hace algo? ¿Y por qué no corte? ¿Y por qué que yo quiero volver a la iglesia? Y tenemos esa rabia o esas broncas adentro y a veces lo trasladamos a lo espiritual por lo que estamos viviendo. Hablemos con Dios. Y acordate que el Señor nunca te va a señalar con el dedo, te va a juzgar. El Señor siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirte y para perdonarte. ¿Cómo está tu relación con tu entorno? ¿Cómo está tu relación con tus familiares directos? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos en la fe? Porque ahora no te estás viendo y a lo mejor pudo haber quedado cosas colgadas y dice, gracias a Dios, no me veo, chao, está todo bárbaro porque no me veo. Pero eso está ahí y eso te hace indigno de acercarte a la mesa. Aunque no te veas, está. Y eso lastima tu relación con Dios.
Fíjate que lo que decía ahí al final, y porque muchos son debilitados en la fe y muchos duermen y aún muchos han muerto por esto. Habla por teléfono si no puedes acercarte, compartí, saná, cerrá puertas. Permitile a Dios que en este tiempo la cena del Señor marque una diferencia, que sea de verdad una cena diferente en tu vida, que marque un antes y un después, que puedas volver a Él a través de una oración ahora y puedas decirle, Señor, de verdad perdóname, mirá, no me di cuenta de todas estas cosas y yo me acercaba a celebrar la cena y lo hacía con el corazón abierto, pero no me di cuenta que todo esto carga y pesa y no mejora mi relación, sino que la hace más esquiva, Señor, o más lejana. Es un buen momento para parar, es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para volver a revalorizar el acto de la Santa Cena. No es para correr, no es para hacerlo entre medio de otras cosas, sino que es para entender profundamente lo que el Señor tuvo que pagar para que vos y yo podamos ser libres de pecado y podamos tener la seguridad de un día encontrarnos con Él en gloria. Por favor, cerrá tus ojos. Vamos a tener un momentito ahí de silencio, de oración, en lo profundo, una mirada introspectiva. Habla con el Señor desde adentro. No necesitas hacerlo en voz audible, a los gritos. El Señor te está escuchando y está mirando tu corazón. Habla con Él, decile lo que te pesa, decile la carga que tenés, decile que a lo mejor hay una relación que está mal y que te pesa, que no sabes cómo arreglarla y cómo mejorarla. El Señor te va a dar la estrategia. Lo que el Señor quiere es ver tu sinceridad de corazón y quiere ver que lo que te interesa es estar bien con todos, porque cuando estás así bien con todos, estás bien con Él, porque Él nos llamó para amarnos y bendecirnos los unos a los otros. Tomémonos un segundo para mirarnos hacia adentro y hablar con Dios, y después vamos a hacer todos juntos una oración y participamos del acto de la Santa Cena. Por favor, ten este tiempo para cerrar tus ojos y tener un momento de introspección y hablar con el Señor. Amado Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos. Señor, gracias por darnos este tiempo para poder reflexionar, Señor, sobre esto que es tan importante, Señor, que es recordar tu muerte y tu resurrección. Señor, es recordar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, gracias por ayudarnos a entender que esto no es un rito más. Señor, que esto es algo tan importante, Dios, que llega a nuestra vida generando un reto en lo emocional, un reto en lo espiritual, un reto a la santificación, un reto a la comunión. Señor, yo clamo en esta mañana para que nos ayudes a entender. Señor, para que nos ayudes a entender lo que tuviste que pasar, para que nosotros podamos tener una expectativa diferente, podamos tener perdón de nuestros pecados, podamos sentirnos libres, Señor, de toda atadura y de toda esclavitud. Señor, para que nosotros podamos entender en este tiempo que en la cruz del Calvario de verdad te llevaste todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Señor, que ahí en la cruz del Calvario, Señor, en tu sangre derramada, Señor, estaba cubriendo toda mi vida y todos mis pecados, Señor, y que a través de esa sangre yo he sido perdonado. Señor, gracias porque ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, clamo para que puedas ayudar a cada uno de mis hermanos a entender la profundidad de lo que vamos a conmemorar en unos momentos. Señor, que no es algo para pasarla por pasar, sino que es para detenernos y darle el valor que realmente se merece. Señor, yo clamo para que bendigas cada familia, para que bendigas cada hermano, cada hermana. Señor, y si en esta
esta mañana hay alguna persona, Señor, que ha cometido o siente que se ha equivocado y todavía tiene cargas de pecado, o siente, Señor, esa carga en su corazón, puedas limpiarle, puedas, Señor, perdonarle, puedas hacer que pueda entender que tiene perdón porque vivimos bajo esa gracia. No es la gracia que nos impulsa a pecar libremente, sino que aún pecando, Señor, podemos encontrar bajo esa gracia tu perdón y tu restauración. Señor, clamo por cada familia para que nos ayudes a entender, Señor, en lo que hablábamos, en el reto de una buena relación. Señor, clamo para que bendigas a los hermanos en la fe, para que también podamos entender, Señor, ese reto de la comunión entre los hermanos en la fe. Señor, y clamo para que esa sangre derramada siga teniendo vigencia aún en nuestra vida, Señor, en las cosas de todos los días, que sin darnos cuenta, Dios, podemos equivocarnos, pero ahí está tu sangre para perdonarnos y para restaurarnos. Gracias porque lo hiciste por amor y ese amor sigue vigente en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a pasar a conmemorar esto. No voy a leerte de vuelta los pasajes bíblicos, los hemos leído hace un momento, pero acordate que Pablo le dice que en esa última cena, después que comieron, el Señor tomó pan, lo partió y le dio a cada uno de los suyos y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hoy tal vez no lo sabíamos o tal vez lo recordamos porque lo sabíamos y a lo mejor lo hemos dejado de lado. Hoy recordamos el verdadero valor que ese partimiento del pan tuvo cuando el Señor se lo entregó a sus discípulos. Si tenés ahí tu trozo de pan, por favor, tómalo en tu mano, porque vamos a estar orando y vamos a agradecerle a Dios por eso. Amado Dios, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad, Señor, de recordar tu muerte y tu resurrección. Señor, gracias por ese cuerpo lastimado, Dios, que ha sido en beneficio de nuestras vidas, Señor. Así lo dice tu palabra y creemos tu palabra. Señor, y nosotros te agradecemos por eso y lo ingerimos, Señor, en tu nombre y oramos para que si hay alguna persona que está enferma, al ingerirlo, Señor, pueda sobrar el milagro de la sanidad y de la restauración física. Señor, y lo que pudo haber sido un dolor, Señor, pronto sea un testimonio que alabe y glorifique tu nombre. Gracias por tu sacrificio que sigue teniendo poder y vigencia. Y gracias, Señor, porque no lo hacemos como un rito, sino que entendemos el reto de la fe para seguir anunciando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, participemos entonces. Dice que después que cenaron, tomó la copa del nuevo pacto. ¿Te acordás lo que leímos de Dios con su pueblo? Ese pacto de redención que iba a significar a través de su derramamiento de sangre el perdón de pecados. En esta hora vamos a conmemorar eso y entender que esa sangre sigue teniendo el mismo poder para cubrir, para perdonar multitudes de pecados. Oremos, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por ese pacto que hiciste, Señor, y que hoy podemos recordarlo a través de tu sangre derramada. Señor, oramos para que esta sangre, Señor, que fue derramada, que simboliza, Señor, este vino que tenemos en nuestra mano, Señor, siga teniendo ese mismo poder y esa misma vigencia y esa misma unción y presencia para perdonar, Señor, y cubrir multitudes de pecados. Señor, que muchos todavía puedan acercarse a ti, Señor, sabiendo que en ti pueden encontrar el oportuno socorro. Señor, gracias porque lo has hecho por amor. Señor, y gracias por bendecir cada una de nuestras vidas y traer a nuestras vidas esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Compartamos entonces en el nombre del Señor.
Muy bien, vamos a orar, agradeciéndole a Dios por este tiempo, agradeciéndole al Señor por su misericordia y agradeciéndole al Señor por tu vida, porque el Señor te ama profundamente y lo que hemos conmemorado simplemente tiene un broche de oro que se llama amor hacia sus hijos. Y vos sos sus hijos, vos formás parte de ser su iglesia. En esta mañana vamos a orar agradeciéndole a Dios por eso, pero también vamos a orar por aquellas personas que a lo mejor no le conocen a Dios, para que en esta mañana puedan abrir su corazón y recibirlo como su único y personal Salvador y puedan darle a este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ese verdadero poder y puedan entender que esa sangre derramada tiene poder para perdonar todos tus pecados y ese cuerpo lastimado tiene poder para traer salud y bendición a tu vida. Vamos a orar entonces para bendecirte y después quiero orar por todos aquellos que quieren recibir al Señor Jesús. Amado Dios, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a acercarnos a la mesa confiadamente. Señor, oro por cada familia, por cada hermano, cada hermana que en esta mañana se ha acercado a compartir, Señor, esta Santa Cena, Señor. Oramos para que tu gracia les alcance, Señor, y puedan entender el verdadero significado y darle el valor que esto corresponde que tenga. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hermanarnos a través de tu sangre derramada. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, y gracias por habernos dado la bendición de generar en nosotros, Señor, esa presencia y lo que tu palabra dice de que podamos seguir anunciando tu palabra hasta que vengas a buscarnos. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por restaurarnos. Señor, gracias por todo lo que hiciste y por tu amor inmenso sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar ahora por aquellos que no conocen al Señor. Si en esta mañana todavía no lo recibiste como tu único y personal Salvador y querés hacerlo, se hace a través de una oración. Y quiero que oremos juntos, quiero acompañarte en esta oración para que puedas acercarte al Señor y recibirlo en tu corazón como tu único y personal Salvador. Así que te pido ahí donde estés, por favor, cerra tus ojos en señal de reverencia y vamos a hablar con Él a través de la oración. Amado Padre, te bendecimos, Señor, en esta hora. Señor, oramos para que perdones todos nuestros pecados. Señor, para que, como tu palabra dice en Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Señor, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, oramos para que tu gracia sea sobre nuestra vida, perdones todos nuestros pecados, Señor, y podamos sentir profundamente tu presencia. Gracias por amarnos, Señor, gracias por bendecirnos y gracias por la salvación de nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración y si hablaste con Dios o te reconciliaste con Él o lo aceptaste como tu único y personal Salvador, ahí va a salir un número de WhatsApp, comunícate con nosotros, queremos ayudarte en este camino de la fe, queremos obsequiarte una Biblia si no tenés, queremos ayudarte y guiarte para que puedas tener una buena relación con Dios y pueda tu vida espiritual comenzar a tener un crecimiento. Seguimos reuniéndonos a través de internet, a través de las cámaras y oramos para que pronto todo esto pase como siempre oramos, para que podamos reunirnos, estar físicamente otra vez alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero mientras eso ocurra, seguimos de esta forma y agradeciéndote que nos permitís llegar a tu casa y ser un canal de bendición para que el Señor traiga una palabra fresca a cada una de sus vidas. Gracias por este tiempo y también queremos agradecer
a los hermanos el miércoles. Hemos comenzado con el estudio bíblico. Gracias a Dios por todos los hermanos que se han conectado. Eso muestra el deseo, el hambre de aprender de la palabra del Señor. Y qué bueno es una iglesia con hambre de conocer profundamente las verdades que su palabra dice. El próximo miércoles 19:30 nos volvemos a encontrar para continuar con nuestro estudio bíblico y a través de la semana con los devocionales que estamos mandando. Y el próximo domingo vamos a tener nuevamente un culto de celebración y vamos a compartir un mensaje de bendición para todas las mamás celebrando el Día de la Madre. Dios te bendiga mucho, buena semana, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y ahí estamos a través de la línea de WhatsApp por si querés pedir oración. También tenemos una solapa ahí en el Facebook de la iglesia donde puedes dejar tu pedido de oración y también tu testimonio, que hemos escuchado testimonios tan lindos y estamos hablando con los hermanos para que puedan subirlo. Dios te bendiga, buena semana y una semana en victoria. Hasta el próximo domingo.